Hola familias de Ser Mamás, bienvenidos a este programa que hacemos con tanto cariño para todos ustedes y que les llevamos tanta buena información y educación a través de las pantallas de Cable Plus Televisión. Para hoy vamos a hablar de un proyecto muy bonito que nos lo trae una mujer enamorada de la danza y de la maternidad, y hoy nos acompaña Lady Uribe. Lady, bienvenida a Ser Mamás. Hola, muchas gracias por la invitación. Bueno, Lady, contémosle a las familias que nos ven en este momento de qué se trata Pensamiento Danzante. Bueno, Pensamiento Danzante es una escuela de danza y también la denomino una tribu de movimiento, porque no voy dirigida solamente como a los bailarines que quieren ser profesionales, sino que la enfoco a múltiples facetas que la danza nos regala, desde el movimiento, desde el disfrute, desde el goce. Y desde el momento en el que me convertí en mamá, quise hacer un súper enfoque en la maternidad, porque la danza y el movimiento funcionan súper bien para el momento del embarazo, la preparación del parto, el momento de posparto, y cuando estamos con niños más chiquiticos, como entre los 1 y 3 años, ellos requieren como de mucha atención, uno a veces como mamá que tantas cosas que tiene que hacer. Entonces entrego un montón de herramientas a través de juegos danzados, de clases con niños pequeños para que toda la familia intervenga, y que a veces uno no sabe como ya que inventarse qué jugar con ellos. Entonces esta clase de danza, como estos enfoques que les doy desde como para toda la familia, es eso que, como ese, no sé, ese plus que tiene Pensamiento Danzante, como que es muy enfocado para que toda la familia se divierta. Es como que familia que baila unida se mantiene unida. Qué bonito eso. Lady, tú eres una mujer que ha estado como siempre rodeada de música y de danza, ¿cierto? Sí. Pero entonces, ¿cómo fue esa fusión de la maternidad, la danza? ¿Cuáles fueron los beneficios que te trajo para todo este momento, que es un cambio como tan grande que uno vive como mujer cuando toma la decisión de asumir una maternidad? Pues fue mi propia rigidez frente a la danza, porque yo bailo desde que tengo uso de razón, pero digamos a nivel profesional desde los 7 años. Estudié en la universidad, en la Casa de la Cultura, estudié licenciatura en danza, estuve en muchas compañías, en escuelas en Cuba estuve también estudiando ballet técnico. Entonces yo vivía una vida de solamente danza y danza y danza desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche, bailando y estando en eventos y en funciones y viajando y haciendo de todo. Y yo concebía la danza de que era solo para bailarines, o sea, la danza para bailarines y de ahí no importa más nada, y la técnica, y la técnica, y la técnica. Y en el momento en el que me convertí en mamá, como el primer año, entré como en una pausa así, quietud total, porque me pegó como súper duro hacer ese cambio de rutina. Y entonces como que yo dije, bueno, entonces como en mi pensamiento era como, la danza solamente es para profesionales, yo ya no soy profesional, yo ya no voy a bailar nunca más en la vida. Y entonces entré como en una nebulosa mental, cuando ya después un día, de repente mi bebé tenía pues ya como 1 añito y algo, y yo simplemente ahí en mi finca, que nosotros vivimos en una finca en La Manga, yo me puse como a bailar, y eso me liberó un montón. Y yo dije, wow, o sea, la danza sirve para un montón de cosas. Claro. Entonces fue esa ruptura de mi propia rigidez mental que tenía antes, y me di cuenta de que la danza sirve para muchas cosas, en muchos momentos de la vida, en muchas etapas de la vida y para todo tipo de personas. Entonces yo dije, no, o sea, esto se lo tengo que entregar al mundo, y no es necesario quedarme quieta solamente por el hecho de ser mamá. No, y tenías una experiencia, o tienes una experiencia pues muy grande, porque eres una bailarina profesional en todo el sentido, y yo creo que ya por lo que nos cuentas fue como algo terapéutico, o sea, la Sí. danza fue tu terapia, porque en ese momento de maternidad, para ninguna mamá es un secreto que la maternidad es muy difícil, es muy dura, es muy tensionante, entonces yo creo que ahí entregaste. Con tus hijos, ¿cómo fue ese proceso? ¿Cómo los involucraste? ¿Cómo los hiciste cómo los involucraste en todo esto de lo que tiene que ver con la danza? Sí, una de las cosas que me pasaron fue como las rutinas, ¿cierto? Las rutinas de mamá. Entonces uno se levanta, los baña, el desayuno, todo. Y llegaba momentos donde yo dije, ¿qué más me pongo a hacer con ellos? O sea, no sé qué más jugar. Y yo dije, pero recuerde que yo soy bailarina, o sea, yo quiero que ellos me vean bailar. No importa que estén encima mío, como miquitos, nada. Y entonces yo ponía mi música, ponía mi barra, ponía mis cosas, mis colchonetas,
y leíto ahí encima, yo veía que me empezaba a imitar, al principio pues obviamente no podía hacer mucho porque entonces ya me pedía que lo cargara, pero yo no sé si tú conoces también de porteo, entonces yo empecé a portearlo y a empezar a bailar y de ahí me empezaron a surgir un montón de metodologías, yo dije, wow, puedo bailar con el bebé acá, entonces doy una clase que es de mamás porteando a los bebés, porque, y ahí se duermen, pasan delicioso, y uno como que, ay, estoy manos libres, y puedo bailar, y uno ahí va recuperando también como el tono muscular, no sé, la liberación de endorfinas que da la danza es maravillosa, entonces así fue, o sea, buscando como dentro de mis rutinas, y yo dije, no, bueno, yo quiero que ellos me vean bailar como, no me puedo olvidar de esa faceta mía, y de a poquitos como que se fue integrando el que ellos estuvieran ahí como miquitos y entonces ya dije, bueno, estos son como miquitos ahí y entonces ya empecé a crear la clase de la de familia en movimiento, que son niños entre 1 y 3 años con sus papás o los cuidadores, los abuelos y pueden estar todos, entonces son juegos donde los adultos hacen su ejercicio y los niños están jugando, o sea, para ellos es un súper juego. Bueno, ¿y cómo es eso? O sea, porque los niños tan pequeños, de pronto nosotros como adultos pensaríamos que ellos no tienen la capacidad de concentrarse o de seguir ciertas secuencias o instrucciones. Entonces, pues, ¿cómo es esa combinación de la danza con el juego? ¿Y cuáles son esos beneficios que trae no solamente para ese niño, sino como para la familia? Porque, por ejemplo, ahorita estabas hablando que porteabas a tu bebé mientras bailabas y haces una clase para esto. Yo creo que eso a nivel posparto también nos debe traer una cantidad de beneficios increíbles. Sí, increíbles. Entonces, es de cuando yo descubrí que la danza, o sea, tiene múltiples elementos, entonces de la danza yo le agarro, digamos, la parte del movimiento y la parte del juego. Entonces, esta clase de familia en movimiento, por eso no es danza, no es una clase de danza, sino que es familia en movimiento, o sea, entonces yo agarro el movimiento y a partir de, o sea, el movimiento es todo, o sea, nos estamos moviendo todo el tiempo. Entonces son juegos, por ejemplo, para hacer la parte de fortalecimiento, entonces yo creo diferentes tipos de fortalecimiento abdominal, de fortalecimiento de piernas, de abdomen, pero por ejemplo hay uno donde uno los carga, entonces uno hace así, entonces ellos se sienten que se están columpiando, entonces lo nombramos como el Rey León, Superman, el columpio, lisaderos, donde toda la familia está involucrada, entonces es movimiento, no es una secuencia de danza, porque no es una clase de danza, es una clase de movimiento, entonces dependiendo las etapas y las familias y lo que vaya haciendo, como yo agarro elementos de la danza, o sea, no solamente la parte técnica, entonces ahí fue cuando se me abrió el panorama. Entonces de acá agarro el movimiento y agarro el juego y así se van creando las clases. Bueno, todo este proceso lo iniciaste con tu primer hijo, con Sí. tu hijito mayor. ¿Ya cómo fue recibir tu segundo embarazo con todo este montón de conocimientos y después de haberte quitado como ese limitante que tenías en la cabeza de que no, la danza solo es para bailarines y no para cualquier tipo de persona? ¿Cómo fue ese proceso de embarazo, de posparto, ya como permitiéndote sentir la danza en todas las etapas de mamá y de mujer? Pues ya el segundo fue mucho más fácil, pues porque ya sabía que tenía que armarme de tribu, ya sabía que podía pedir acompañamiento, pedir ayuda, cómo lo hacía, las rutinas, y ya no estaba como en etapa de descubrimiento y ya tenía mi panorama completamente abierto. Entonces, con Noah, que es mi segundo bebé, ya me lancé como a crear la empresa, ya a ponerlo en práctica, porque ya había hecho la etapa de exploración y de descubrimiento, entonces ya estaba, ya al hacer. Entonces con Noah fue muchísimo más fácil y a él le tocó experimentar ya las pedagogías en sí, o sea, ya los métodos, o sea, yo ya tenía como el orden de las clases y yo me lo ponía y entonces él se quedaba dormido o lo lactaba mientras hacíamos las clases y leíto ahí. Y entonces ya fue mucho más fácil, pues ya como que ya había explorado, entonces ya sabía qué era lo que había que hacer. Y en tu gestación, ¿qué beneficios te trajo el movimiento, la danza, Ah, para todo ya. ese proceso tan chévere? Porque nosotros, o sea, no a todas las mujeres, pero a algunas mujeres nos da muy duro el movimiento y de pronto perdemos la flexibilidad cuando estamos en esos procesos de gestación. Entonces, ¿cómo te benefició ya con ese segundo embarazo? Ah, sí, no, eso fue, pues el movimiento, pues es lo mejor que uno puede hacer en el embarazo. A ver, desde que como los ginecólogos nos digan, sí, o sea, puedes hacer actividad física, eso es lo mejor que puede hacer uno, porque
uno se conecta muchísimo con su bebé. Por ejemplo, las clases que doy de movimiento en embarazo, o sea, las mamás como que caen en cuenta que están en embarazo, porque uno en embarazo está como en el mundo de las ideas. Entonces ahí con ciertos ejercicios, tocándose la pancita, visualizando el bebé, los deditos, entonces primero se conecta uno mucho con el bebé y con esa etapa como disfrutársela mucho. Ayuda a dolores, da el dolor de espalda, el dolor de cadera que da, entonces los alivia completamente. Cualquier tipo de actividad física que uno haga, si es de la danza, pues todavía mejor. Pero igual no es una clase de danza adaptada pues al embarazo, porque en embarazo hay unas restricciones que no nos podemos pasar, ¿cierto? Así es. Como agitarnos pues mucho cardiovascularmente no podemos hacer eso, pero es súper rico. Lo otro es que prepara mucho para el parto, o sea, la recuperación, esa primera semana de posparto, uno siente la diferencia a cuando ha bailado, cuando se ha movido, a cuando no. O sea, Así es. porque yo con mi primer embarazo sí me quedé muy quieta y me demoré muchísimo más en recuperarme en posparto, en cambio en el segundo no. En el segundo yo ya como a los 7 días yo era como, ya estoy súper bien, caminaba mucho más fácil, no sentía tanto agotamiento. ¿Y tus partos fueron vaginales o fueron por cesárea? Los dos fueron cesárea. Y entonces ahí sí todo ese trabajo de piso pélvico increíble. me sirvió muchísimo, mucho, porque la cesárea es muy compleja, pues porque como quedan la capa del recto abdominal completamente despegada y abierta, entonces ayuda muchísimo uno haber tenido un trabajo previo y como sobre todo ser consciente como de esos músculos y uno qué puede hacer y qué no puede hacer. Entonces uno puede empezar a hacer unas respiraciones que ya uno estando en postquirúrgico de cesárea, ya solo saber hacer así, ya eso es... Es muy fuerte, es verdad, es algo que nos enfrenta pues como ya a asumir esa recuperación, que es muy difícil, o sea, una cesárea es una de las cirugías más riesgosas que hay y nosotras las mujeres somos capaces de asumirlo, entonces es súper chévere. Bueno, tú nos hablas ya entonces de las clases que das con las mamás gestantes, que las involucras con todo este proceso de la danza y el movimiento, pero también cómo nos ayuda eso en el posparto, porque es que yo creo que las mujeres en el posparto, las hormonas como que nos enloquecen un poquito, entonces cómo nos beneficia eso también, y no solamente en el posparto, sino que a nivel familiar, porque si la mamá no está bien, si el centro no está bien, yo creo que el entorno no va a estar bien, entonces cómo nos ayuda también la danza, como a liberarnos de toda esa carga emocional que traemos. Sí, pues cuando estamos en embarazo tenemos un montón de endorfinas por ahí en el cuerpo, de la progesterona y de las, bueno, no me acuerdo el nombre de las hormonas, pero hay un bajón súper fuerte una vez nace nuestro bebé y nos da como un baby blues que se llama, que uno se pone como nostálgico, o las mujeres que pasan por depresión postparto. Pero entonces ya está pues sí muy comprobado y muy estudiado que cuando bailamos, hacemos cualquier actividad física, se liberan las hormonas, todas las hormonas del placer, las endorfinas, la oxitocina, la serotonina que nos relaja. Entonces es como empezar a balancear y equilibrar esas hormonas, esa progesterona y los estrógenos que se fueron para el piso y empezar a subir estas un poquito. O sea, en el momento que es igual no... Una vez estamos en posparto, pues hay que esperar como 1.5 meses, 2 meses y también dependiendo de lo que nos diga, pues cada condición de cada mujer es diferente. Pero sí nos ayuda a ir balanceando, como a ir aumentando estas hormonas de placer un poquito para que todo se vaya... Mucha oxitocina. Mucha oxitocina, sí. Por eso la lactancia también ayuda muchísimo, porque la lactancia sí es la número 1 para producir oxitocina. Entonces todo eso ayuda a balancear, pues como esas cargas hormonales, balancearlas. Entonces eso es lo que más ayuda. Y yo creo que la danza no solamente trae una cantidad de ayudas, Lady, para la maternidad, para la gestación, para el posparto, para la crianza, sino que yo creo que a todos los seres humanos nos ayuda a tener esa oxitocina. Yo creo que si tengamos 2 pies izquierdos, el ritmo que nos pase por nuestro cuerpo nos va como a hacer sentir esa chispita que necesitamos para estar como más tranquilos y estar más como en armonía con el entorno y con la vida. Entonces, eso es lo más bonito del baile. Sí, eso es lo más bonito, pues y a ver, darme cuenta de que es para el disfrute realmente, o sea, para un montón de cosas, para el esparcimiento, sin importar si uno se sabe un paso o no, o sea, eso es como lo de menos, para que le interese que lo haga, pero de resto es solamente como para el disfrute.
Bueno, ladies, llega el momento de ir a nuestro primer corte a comerciales, pero antes de ir a comerciales les recuerdo que este busito y esta pinta tan chévere y tan bonita la pueden conseguir en Lirium Boutique en Río Negro, Antioquia. Además pueden buscar en Instagram como Lirium Boutique, ellos tienen envíos nacionales, envíos locales, entonces ahí van a encontrar de todo para toda la familia y estas pintas tan chéveres y como tan cómodas para todas y sobre todo para nosotras las mujeres. Y ahora sí nos vamos mandándoles un saludo muy especial a todos los televidentes que se conectan con nosotros en otros municipios del oriente antioqueño, en el Valle de Aburrá y en el nordeste antioqueño. Ya volvemos. ¿Te imaginas estar en cuarentena y sin televisión? ¡Qué aburrición! O peor, ¿te imaginas estar todo el día en la casa y sin internet? ¡Qué desespero!, ¿cierto? Por eso, en Cable Plus Televisión te invitamos a ponerte al día con tus pagos para seguir disfrutando de nuestros servicios. Para más información, comunícate al 322-1342, 322-1342. Cable Plus Televisión, uniendo emociones. Colombia tiene hoy un sistema de salud más fortalecido y preparado para salvar vidas. El 6 de marzo de 2020 se confirmó el primer caso de coronavirus en Colombia. Durante este tiempo, los esfuerzos del Ministerio de Salud y Protección Social se han traducido en el giro de recursos para el sistema de salud, la habilitación de nuevos espacios hospitalarios y el fortalecimiento de la capacidad para realizar pruebas diagnósticas en el país. Por otro lado, se estableció una estrategia de optimización y expansión de las capacidades hospitalarias. También se puso en marcha la implementación del reconocimiento económico para aquellos trabajadores de la salud que estén directamente involucrados en el manejo de la epidemia. Colombia ha ido aumentando paulatinamente su capacidad de realizar pruebas de detección del COVID-19 en todo el territorio nacional. 180 laboratorios en los departamentos y distritos con capacidad para realizar más de 65.000 pruebas diarias. A lo largo de toda la pandemia se han realizado análisis exhaustivos de la situación con diversos indicadores epidemiológicos y de salud pública, el acceso a la vacuna y demás a través de diferentes comités creados para la institucionalidad nacional y territorial. El 8 de marzo el Gobierno Nacional hizo el lanzamiento de Coronap para que la ciudadanía pueda reportar síntomas y enterarse de las noticias del COVID-19. En el transcurso de la epidemia se han identificado conglomerados, intensificando la vigilancia y búsqueda epidemiológica de los casos. Minsalud ha hecho presencia permanente para liderar soluciones concertadas con las autoridades civiles en busca de la contención y mitigación de la epidemia en las regiones del país donde el COVID-19 ha tenido especial incidencia. Se han implementado 988 líneas para atención telefónica con atención COVID-19 y 1.089 para atender casos no COVID. Y desde marzo del año pasado hasta el 28 de febrero de 2021 se realizaron 19,45 millones de atenciones con orientaciones relacionadas con el estado de salud en general. Posteriormente, el Gobierno Nacional anunció la adquisición de vacunas a través de mecanismos bilaterales y multilaterales y el desarrollo de un plan nacional de vacunación contra el COVID-19 que dio inicio el pasado 17 de febrero en Sincelejo y que se viene desarrollando en 5 etapas pertenecientes a 2 fases. Colombia además se convirtió en el primer país de las Américas en recibir las primeras dosis a través del mecanismo multilateral COVAX, el cual busca el acceso equitativo de las naciones. Por último, se han desarrollado una serie de campañas a lo largo de la pandemia, cuyo objetivo ha sido educar e informar a la población colombiana de la evolución del virus en el país y la ejecución del Plan Nacional de Vacunación. Sabemos que el mundo no estaba preparado para esta pandemia y aún tenemos mucho por aprender, pero en Colombia somos conscientes de que las decisiones se han tomado con análisis y la mejor información disponible, y desde Minsalud es claro que se debe llevar a cabo un liderazgo basado en el ejemplo y la serenidad, elementos fundamentales en momentos de crisis.
Bienvenido a Santa Cruz del Islote. ¿Por qué se escogió los 11 corregimientos insulares para hacer esta unificación de etapas? Porque es un lugar donde hay un acceso que es complejo, que es difícil. Tenemos la posibilidad de tener vacuna de una única dosis y eso nos da la posibilidad realmente de poder llegar, vacunar una única vez y salir del tema completamente teniendo la población 100% vacunada. Aquí aspiramos a tener obviamente la totalidad de la población lista. ¿Cómo recibió el Ministerio la solicitud del DADIS de esta unificación de etapas? Nosotros hemos venido trabajando aquí con el DADIS, con la Gobernación de Bolívar, con todos los entes territoriales, trabajando integradamente para poder hacer unificación. Se recibió unificación de 25 departamentos y de esos en 43 municipios del país avanzamos en el proceso de unificación. ¿Cómo destaca el plan de vacunación en Cartagena? Yo creo que muy bueno, yo creo que tanto la de Ciudad de Cartagena como el departamento de Bolívar han trabajado muy bien, ya han tenido ya una amplia cobertura y esperamos seguir trabajando muy fuertemente para avanzar en la vacunación. Por la salud de mi familia ya me vacuné. La victoria es de todos. Vacúnate. Y regresamos a nuestro programa Ser Mamás hablando de Pensamiento Danzante, un proyecto muy chévere de una mujer bailarina y mamá que involucra a toda la familia. Bueno, Lady, ya tú tienes tu proyecto muy formado, cuéntanos un poquitico cómo están estructuradas estas clases, a quiénes van direccionadas, quiénes pueden participar de tus clases, de tus talleres, de todo esto que se llama Pensamiento Danzante. Ok. Bueno, Pensamiento Danzante tiene 3 líneas de trabajo. Una son las clases técnicas, que son para los que quieren ser bailarines. Ahí están de todas las edades, pero tienen ese enfoque técnico como a nivel profesional o semiprofesional. Y ahí tenemos ballet, danza contemporánea, eficiencia física, entrenamiento para bailarines. Y también soy ensayista coreográfica, que las otras compañías, otras escuelas me llaman para hacer ensayos coreográficos. Entonces esa es la parte técnica. Y tenemos la parte de clases para el alma, que ahí tenemos meditación en movimiento y stretching meditation, que es hacer estiramientos mientras se hace meditación. Y la parte de familia se llaman clases mágicas, que les pongo así porque es que son muy mágicas, donde ahí tenemos clases para mamás en embarazo, mamás porteando al bebé, que se llama porteo en movimiento, las de familia en movimiento, que son para familias con chiquitines entre 1 año y medio y los 3 años, y juegos danzados. Esas son las clases que tenemos. Por ahora estamos virtuales y ya la intensidad horaria pues sí ya se define con cada persona, el horario también, pues son muy personalizadas por ser virtuales, pero ya el año entrante sí vamos a tener sede también física para poder ya empezar con niñas desde los 4 años, las que quieran ballet, que a ellas les encanta el ballet a los 4 años. No, súper, mira que tenés como muy amplio todo ese público y que muchas personas pueden participar y que pues tenés la disponibilidad de formar personas profesionalmente en la danza, entonces sí tenés todo el conocimiento. Bueno, ustedes aquí donde ven a Lady, ella es una mujer muy empoderada de todo este tema e involucró la danza con la maternidad y la educación y participó en la convocatoria de estímulos culturales del municipio de Río Negro y resulta que se ganó la convocatoria. Cuéntenos un poquitico, Lady, sobre este proyecto. ¿Qué fue lo que te ganaste? Y hablemos del proyecto. Bueno, es un proyecto súper lindo que estoy súper enamorada y muy orgullosa, me siento orgullosa de haberlo hecho porque combina como todo lo que la maternidad, o sea, la maternidad ha sido una bendición, una cosa que hizo que rompiera tantos esquemas y fue tan duro en ese primer momento, pero que ahora estoy recogiendo frutos de ello. Entonces, fue una convocatoria de estímulos artistas, los que hacen pues, a nivel de municipio, y lo hice en formación en danza,
y es para hacer una cartilla. Voy a hacer una cartilla que se llama Hola Pataletas, bailando las emociones. Es una cartilla donde voy a plasmar diferentes ejercicios, juegos danzados, movimientos y técnicas de respiración y de relajación para los adultos y para los niños en ese momento de pataletas, que son tan complicadas como para los papás y para los niños, y de acompañamiento emocional en general. Entonces es como la crianza respetuosa, acompañamiento emocional y de pataletas, pero a través de la danza. O sea, cómo acompañar una pataleta, lo mismo con los elementos que tiene la danza. No es como, ay, bailemos, no, sino con los elementos que nos regala la danza, que es el movimiento, los juegos, la respiración, súper importante. Entonces, yo como le estoy apostando a que, así como es adentro, es afuera, o sea, que cuando estamos en un momento como de supervivencia y de estrés, tendemos a reaccionar gritando o ignorando a los niños o golpeando a los niños. Y como ya vamos a romper ese patrón, como entramos en una nueva era, también hay una ley que ya sustenta en Colombia que no, ya no podemos gritar ni golpear a los niños, entonces, ¿cómo sí hacerlo? Porque no sabemos, ¿cierto? Entonces yo quiero plasmar todas las herramientas, todo lo que he aprendido, lo que aprendí en mi carrera de pedagogía, lo que estoy experimentando, porque una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Entonces, cómo uno enfrentarse como adulto a esos patrones que tenemos de gritar o de pellizcar o de mirar feo o de golpear, controlarnos, respirarnos, autogestionarnos nosotros emocionalmente y cómo hacer ese acompañamiento de pataletas. Lo más importante es saber que las pataletas duran entre 5 y 7 minutos, no duran más, pero para uno es una eternidad. Entonces, Trágame tierra. Sí. Y sobre todo si es en otra casa o en el supermercado o en el centro comercial, entonces es un momento de muchísima atención. Entonces yo quiero plasmar ahí en esa cartilla un montón de herramientas, juegos danzados para ayudar en ese momento. Bueno, eso de la paciencia en esos momentos de crisis que entramos la mamá y el niño son muy difíciles, Lady. ¿En qué momento te iluminas y decís voy a trabajar desde el movimiento, el control de las pataletas y que decidas montar un proyecto tan elaborado para esto? Uno es como el propio proceso de sanación. O sea, de yo estar en contacto con mi niña interior, recordar lo que viví de niña y saber que yo no quiero que mis niños vivan eso. No quiero que ellos piensen de mí lo que yo pensé en mi mamá cuando me pellizcaba, cuando me pegaba, cuando me gritaba, que era lo común. Entonces una vez yo hago ese proceso de sanación y de aceptación de que el pasado fue así perfecto y si eso no me hubiera pasado, yo no tendría ahora esa necesidad como de defender a los niños. Y de reconciliarme con mi pasado y decir, yo lo que quiero para mis hijos es otra cosa, ¿cierto? Y voy a darles eso que los papás siempre queremos darle a los hijos lo que nunca tuvieron, ¿cierto? La generación pasada nos dio educación, la anterior les dio vivienda, yo como que esta generación yo les quiero dar como amor, ¿cierto? Y juegos. Y la danza libera unas hormonas que nos generan diversión y placer y nos relajan. Entonces, una vez me di cuenta de que una pataleta, tanto de adulto, porque los adultos también hacemos pataletas, solamente que son solo que más diferentes, pero una vez me di cuenta que una pataleta dura 7 minutos, yo dije no, o sea, en 7 minutos no podemos como acabar en un superpleito familiar. Ni vulnerar derechos de los niños, entonces aquí se puede hacer algo, o sea, aquí se puede hacer algo, una respiración, uno puede encontrarse, como el niño está haciendo pataleta y nosotros como adultos hacer una respiración de 8 tiempos y es como si pasaran 3 días y uno se conecta bastante, el niño sigue llorando, entonces enseña un montón de cosas de agacharnos al nivel, entender cómo fue que le pasó, ponernos en los zapatos de él y a ellos cambiarlos despacio. O sea, si me hizo pataleta acá, me voy para otro lugar. Porque, o sea, cambiar todo el entorno para que la mente del niño vaya como se vaya distensionando de a poquitos. Entonces entrego todas esas herramientas y para que al final el niño le va a hacer una pataleta y es como, ay mamá, ya estoy feliz, 7 minutos. Entonces yo dije, bueno, en 7 minutos uno no haber caído en pegarles y en maltratarlos o en gritarles, o no ya quedar mal todo el día porque
Cuando un niño hace una pataleta, tiene más probabilidades de hacer una pataleta por la tarde y otra por la noche, y entonces ya se arma. Y no solamente el niño, sino los adultos. Y Un los adulto adultos que también. tiene un mal momento, Claro. tiene un mal momento en cualquier Exactamente, hora del día. porque uno también tiene sus cosas. Entonces, la cartilla es para los dos, es acompañamiento para los adultos, enseñar cómo hacemos nosotros y para el niño. Y bueno, entonces esa cartilla voy a hacer unas jornadas donde la explico con los talleres, hacerlo práctico. ¿Y cómo va a ser todo eso? Porque muy chévere que las familias que quieran participar, como que se vinculen. Bueno, entonces lo tengo programado para hacerlo el 23 de octubre. Ay, súper. Lo va a hacer en el barrio Cuatro Esquinas en Río Negro. O sea, es la primera fase del proyecto, porque igual yo lo quiero llevar como a todo el mundo. Lo voy a hacer allá en ese barrio porque es el barrio donde yo nací, donde viví como esa niñez, entonces quiero como devolver. O sea, para mí es un proceso de sanación para mí mismo, ¿cierto? Y también voy a traer una experta invitada de crianza respetuosa, que ella se llama Lina, es de Bogotá, y es una súper top, para que la sigan en Instagram, se llama Red Mamás, y ella es muy buena en crianza respetuosa, da todos los tips del mundo, entonces ella se sabe como desde toda esa parte teórica, y yo lo convierto todo como en movimiento y en danza. Y entonces va a ser una jornada donde vamos a hacer todo eso, ella va a hacer preguntas y respuestas, como a acompañar a los padres, todas las preguntas que tengan, entonces ¿cómo hacemos? ¿Cierto? ¿Cómo hacemos? A tener la parte práctica, de decir, bueno, vamos a practicar cómo se hace esto cuando nos pase la pataleta, porque de verdad eso se puede hacer, o sea, mi mensaje es, eso se puede hacer, ¿es difícil? Sí, es difícil, porque tenemos un patrón de muchos años de golpes y gritos y manipulaciones o de ignoradas, pero sí se puede hacer, sí se puede lograr, y como todo, práctica, y pataletas van a ver, entonces hay mucho que practicar. Y ellos van a ser niños por mucho tiempo, Y ellos van a ser... paciencia vamos a tener que Sí. tener durante más o menos 10 años de la vida. Sí, no, y nos ayuda mucho nosotros a autogestionarnos nuestras propias emociones, porque entonces vamos a estar criando una generación que va a tener herramientas. No es que nunca nos dé rabia, o que nunca nos dé tristeza, o que nunca nos frustremos, Pero no. sabe gestionar Es cómo la la emoción. gestionamos, ¿cierto? O sea, no me voy a poner a gritarle a mi pareja cada vez que me dé rabia, sino que, bueno, ya puedo hacer esta respiración, o sé que me voy a caminar, sé que me voy a saltar, o pateo el piso, o grito en una almohada. Hay un montón de maneras de liberar la rabia de manera saludable, donde no le hacemos nada a nadie, ni tiramos celulares. Yo era de las que tiraba celulares cada vez que me da rabia, entonces como practicar, y como yo no soy perfecta, o sea, no crean que yo no le he gritado a mis niños, o que no me da el impulso de pellizcarlos, pero yo me recuerdo como, bueno, se puede, son 7 minutos. Y arranco a hacer, y si uno no funciona, hago el otro, y hago el otro, y hago el otro, hasta que uno funciona. Siempre va a haber uno que funcione, y cada vez sí es más fácil, yo sí lo he notado. Con mi niño que tiene 3 años, que ya lleva 1 año y piquito haciendo pataletas, porque las pataletas son fisiológicas, son normales, o sea, las pataletas son normales. Mamás, prepárense, a los 2 años empiezan los berrinches. Sí, a los 2 años, porque las pataletas son el nacimiento de las emociones en nuestro cuerpo. O sea, antes de ahí nosotros no sentimos emociones o no las reconocemos. Es paralelo al momento de la pubertad. O sea, en la pubertad cuando sentimos hormonas y nos dan ganas de todo el tiempo, entonces, y uno no sabe cómo manejarlas. Entonces ellos es como, pero ¿por qué estoy sintiendo? Si ellos pudieran hablar y expresarse bien, ellos dirían, pero ¿qué estoy sintiendo? Porque tengo esas ganas de dar patadas, como que esa emoción no les cabe en el cuerpecito. Entonces es un proceso fisiológico, normal, no es que sean desobedientes, no es que estén groseros, es un proceso normal. Es como ir al baño, o sea, es un proceso natural. Las emociones son parte de nosotros como especie, como seres humanos. Entonces no es que no nos den, no es evitar que no nos den, ni controlarlas y como guardarlas por allá en un cajón, sino fluir con ellas y qué hacer en cada momento. Así. Entonces, la cartilla también contiene para todo tipo de emociones, para la alegría, cómo gestionar la alegría. ¿Y dónde podemos encontrar esa cartilla? ¿Cómo podemos hacer? Porque eso está muy chévere. Bueno, la cartilla va a ser entregada al final de esa jornada, ese día especial, y yo ya después voy a organizarla bien y también a comercializarla, pues a entregarla y hacer muchísimas jornadas por diferentes barrios y luego el departamento y luego el mundo entero. Bueno, Lady, no, eso está muy chévere porque son herramientas que nos van a servir a todos, y no solamente para las mamás o los papás, sino para toda la familia, porque una familia que se educa a través de una crianza o una convivencia
emocionalmente sana y respetada, pues imagínate, y a través del movimiento que nos ayuda a canalizar como tanta energía. A sudar la rabia. Entonces es una herramienta muy práctica, entonces muy chévere. Como ya se nos está acabando el tiempo, Lady, cuéntanos cómo te podemos seguir en redes para las personas que quieran seguir todo este proyecto, que más adelante quieran adquirir esta cartilla y tener todas esas herramientas a la mano. Y no solamente las familias, sino las docentes, porque yo me imagino que eso en un jardín infantil debe ser un éxito total, o sea. Entonces cuéntanos cómo te encontramos. Bueno, me encuentran en todas las redes, en Instagram, en Facebook y en YouTube como Pensamiento Danzante. Súper fácil, súper sencillo. También tengo página web y ahí ya encuentran mis datos para que me escriban por mensaje privado, por las clases, y también pues tengo mucho contenido gratis de jueguitos, de videos con jueguitos, de tips como del día a día, y ahí van a encontrar todo. Entonces, Pensamiento Danzante. Bueno, Lady, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación, por estar aquí, compartirnos ese proyecto tan bonito y todas esas experiencias que te ha traído la danza y la maternidad a tu vida. Ay, muchísimas gracias por invitarme, fue súper lindo y bueno, a mí me encanta hablar y sobre todo si es de maternidad y de danza. Muchas gracias, invitados todos a Pensamiento Danzante. Yo creo que esas son las pasiones de la vida, o sea, lo más apasionante es de lo que más uno se siente orgulloso y le sale de todo hasta por los codos. Entonces, Lady, de verdad que muchísimas gracias por haber estado aquí, por aceptar la invitación con tanto cariño, por permitirnos conocer todo este espacio y por hacernos conscientes de que a través del movimiento, la danza, nos podemos ayudar nosotros mismos a autogestionarnos, a crear seres humanos más conscientes y respetuosos, y que en cualquier momento de nuestra vida la danza va a ser muy buena aliada. Muchísimas gracias. Ay, muchas gracias a ustedes. Y a ustedes, familias, también muchas gracias por estar aquí con nosotros, por siempre acompañarnos y preferirnos. Recuerden que este busito, los zapatos, el pantalón lo pueden conseguir en Lirin Boutique. Buscan en Instagram, ellos tienen envíos nacionales y envíos locales. Y un saludo muy especial a todos los que se conectan con nosotros a través de la plataforma Oriente TV, los otros que nos ven en el Valle de Aburrá y en el nordeste antioqueño. Nos vemos en un próximo programa.